Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Margaret Randall, porque fue ella quien eligió El vuelo interminable, el libro que nos convoca a todos aquí hoy, para lanzar una colección de poesía que es en homenaje a su trayectoria de vida y su trayectoria literaria como poeta y más que poeta. Y ella está con nosotros por Zoom. También quiero agradecer a Jack Hively, que es el fundador de Casa Urraca Press, que es la editorial que publica este libro, porque justamente él concibió la idea de esta colección de poesía. Esta editorial está en Nuevo México, Estados Unidos. Esto que ya tiene el libro son También quiero agradecer a todos ustedes que vinieron, todos los que están acá, presencialmente y los que están acá por Zoom, desde distintos lugares del país y inclusive del mundo. Y no tengo palabras para expresar lo que siento por este acompañamiento en este mi vuelo interminable. Y por último quiero agradecer a la Usina Cultural y a todos los integrantes de su equipo por facilitar este hermoso lugar y crear las condiciones para que podamos estar aquí hoy y disfrutar de este momento. Ahora les quiero compartir un poco de cómo surgió. Yo hace muchos años ya tenía la intención de hacer una autobiografía y había delineado capítulos, temas, pero por alguna razón no lograba poder hacerlo. Pero de repente, en agosto del 2024, empecé a escribir poemas. Había escrito un solo poema antes, en el 93, cuando empezó mi relación con Silvia, aquí presente, mi compañera desde entonces, y fue un poema de seducción, obviamente, como corresponde al momento. Después de eso, nunca antes había escrito un poema y nunca después. Y empecé en agosto y para diciembre ya tenía escrito como más o menos 120 poemas. Y no sabía si los poemas funcionaban como tal, si servían. Y entonces me conecté con Susana Schwartz. Acá está la silla por ella, no está con nosotros hoy porque hoy amaneció con 40 grados de fiebre. Pero lo que ella pensaba decir lo valoró luego Silvia Coriat, que está aquí, ya que nos lo mandó por email. Bueno, acudí a ella, la conocí, es una destacada poeta argentina, poetista también. Le mandé algunos poemas por email. Ella me dijo, ¿por qué no nos encontramos? Bueno, de ahí arrancó un trabajo semanal todos los martes en un café en el barrio de Villa Crespo, a media cuadra de donde ella vive, se llama Café Cayú. Y me ayudó, entre otras cosas, a armar este libro. En realidad, de los 120 poemas, yo me di cuenta que había poemas que tenían que ver con una temática, y la temática que terminó siendo el vuelo interminable. Y el vuelo interminable, en realidad, tiene que ver con la experiencia más trágica y traumática de mi vida, en la cual falleció mi primera esposa, Liliana, y que yo me llevó 47 años para poder poner y no me pudo salir en prosa, me salió en poesía. Y eso es lo que ustedes tendrán en sus manos o tendrán. Yo quedé, como casi todos saben, con la lesión neuronal. Estábamos iniciando la lesión de miel. Y fue entonces que yo
digo, despegó mi vuelo interminable. En rigor, ese vuelo ya había iniciado un año antes, es raro, no lo voy a decir, tal como avisó la mujer del café. Ustedes lo van a entender tal vez cuando yo leo un poema en un ratito y cuando lean el libro. ¿A qué me refiero? Está presente también aquí, a mi lado, Juan Carlos Planovich, médico psicoanalista, que cuando yo llego 2 meses después de mal llamado accidente, yo lo llamo aterrizaje fallido, pero es raro llamarlo así, pero yo llevo una mano. Juan Carlos con su familia estaba ahí exiliado, a salvo de la dictadura militar. En este poemario aparecen referencias a personas que ya trabajan con nosotros. Pero yo insisto que cuando uno las menciona, se hacen presentes. De alguna manera, nadie muere mientras se las recuerde. Y esto me obliga casi a decir lo siguiente. Estamos a menos de un mes del 24 de marzo. Y no puedo sino recordar a mi querida amiga y compañera de trabajo de esa época, Beatriz Perocio. Beatriz Perocio era secretaria de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Fue desaparecida a los pocos meses de estar yo en Cuba. Ella vino al hospital donde yo estaba internado en Buenos Aires a ofrecerme la cobertura de su obra social por si yo la precisaba. Solidaria es poco. Un poema que escribí a su memoria dice: inconmensurable, te desaparecieron y se multiplicaron tus banderas, tu huella, indomable como aleteo de mariposa perdida. Ahora les voy a compartir algunos de los poemas en este libro. Además de leerlos en castellano, algunos los voy a leer en inglés. ¿Por qué? Porque hay poemas que yo concebí en castellano, hay poemas que yo concebí en inglés y hay poemas que concebí en ambos idiomas al mismo tiempo. Y cuando yo soy bilingüe, no voy a decir de nacimiento, pero por circunstancias de la vida, el inglés se convirtió también en un idioma en mi más tierna infancia. Entonces hay siempre un diálogo permanente entre ambos idiomas en mi cabeza. Es raro cómo funciona mi mente, pero es así como funciona. Hay gente que me ha preguntado en qué idioma sueño. Y bueno, en realidad eso depende de a quién convoco en mis sueños. Juan Carlos creo que es testigo de eso. En broma, yo a veces digo que sueño estereofónicamente en ambos idiomas, porque de repente convoco a gente que son de distintas culturas. Mientras escribía los poemas los iba traduciendo inmediatamente, un diálogo iniciaba entre ambas versiones, iba corrigiendo de una a la otra, hasta que finalmente decía: no, hasta acá llegué, ya está. Yo confío haber logrado expresar mis sentimientos con una cadencia que refleje la música de cada idioma. Sepan o no sepan inglés, me gustaría que pudieran sentirla mientras voy leyendo. Comencemos con el primer poema concebido en inglés.
lo que, independientemente de qué idioma fueron concebidos, con la excepción de uno solo, siempre voy a empezar leyendo en castellano. El primero se llama Horadar. Osar vivir o morir, lo taladraba. La respuesta llegaría implícita en cada despertar. En inglés se titula To Born. Dare to live or to die, drilling through his mind. The answer would arrive implicit at each awakening. Borra de café. Predicho en la borra del café, temible como para ser dicho. Con la duda flotando, volamos. Alegre celebración, hasta que la muerte nos separe. Aterrizaje fallido, en la oscuridad de la noche, la fría lluvia reanimó a algunos. ¿Estás ahí? Está ahí. Nadie rompe el silencio de quienes ya no están. Inmóvil, la oscuridad de la noche. Aullido de dolor, almacena un nudo que no puede ser desgarrado. Hasta que la muerte nos reúna, dudosa vida desatada en el más allá, en este vuelo interminable. En inglés, coffee grounds. Foretold in the coffee grounds, too horrific to share. With an inkling of doubt, we flew. Joyous celebration, till death do us apart. Crash landing. In the pitch dark night, the cold rain brought some back to life. Are you there? Is she there? No one breaks the silence of those gone, immobile, the pitch dark night. A wailing pain stores a knot that can't be wrenched till death rejoin us. Dubious life untied in the afterlife of this never-ending flight. Próximo poema, Viviana. El temor amenazante de olvido, sin saber si gimió o no. Gemí para cumplir su silencio, hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos reúna. El grito de Munch reverbera día y noche. The harrowing fear of oblivion, not knowing if she willed or not. Did I will to cover her silence? Till death do us part, till death rejoin us. Munch's scream echoes night and day. El próximo poema se en castellano. El azar. Vive por casualidad. La tragedia tiñó sus noches y días, incapaz de pagar por la vida que partió.
Alquimia. ¿Renació? ¿Quién sabe? Sin opción conocida, la vida pendía. Sin pista alguna, en la noche más profunda, tejiendo un sueño no destinado, enraizado en obstinación propia de un demente. La certeza es un hecho mortal despiadado. Alchemy. Reborn, who knows? No auction forthcoming with life on the thread. Clueless, in the deepest night, living an undestined dream. Rooted in obstinacy, befitting a madman, certainty is a merciless deathbed. Los próximos fueron concebidos en castellano. En sintonía, se imaginaba con ella, silla rodante como él, entrelazados, desvergonzados, jugando los cuerpos, cómplices sin temor. De la nada, caminante ella, silla rodante él, el reencuentro lo salvó de la nada. Otras formas. Estremecida por lo inminente, su sexo seco, el vértigo de la vergüenza invitaba a otras formas de amor. Parálisis. Atemorizado de vivir, la muerte acecha. Atemorizado de morir, la vida sin sentido. El último poema del libro. Lo concebí bilingüe, lo voy a leer primero en inglés. Passing. Harsh and gentle, life goes on. Devenir. Áspera y suave. La vida sigue. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra a Margaret Vandal. Luego hablarán Juan Carlos Buenovich y en el lugar de Susana Schwartz, leyendo sus palabras, Silvia, que en ese momento subirá. Al finalizar, tal vez yo leo algunos poemas más, no de este libro, pero que tienen que ver, y uno sí de este libro. Y luego vamos a abrir
el micrófono para el que quiera hacer un comentario, para el que quiera preguntar, y hacemos un diálogo. Si van a hacer comentarios, voy a pedir que sean breves como mismo. Y después, Daniel Leuning nos deleitará con el bandoneón. Vino especialmente de San Rafael Mendoza para acompañarnos, querido primo, gran músico. Y en ese momento, mientras tanto, firmaré los libros, seguimos charlando, y les pido por favor, a las 8 de la noche ya tenemos que estar afuera, porque el lugar cierra. Y es más lindo irse antes de que lo echen. Bueno, Margaret, por favor, habilita tu micrófono y le escucharemos. Y por favor pongan a Margaret en pantalla pública. Gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Quisiera estar allí con ustedes. Se ve un público muy entusiasta y antes que nada quisiera felicitar a Eduardo por un libro realmente lindo. Creo que todos lo han visto, ¿ya? Solo voy a decir algunas palabras de cómo yo entré al proyecto. Fue por mi hijo, viejo amigo de Eduardo y Silvia. Eh, Parece que Eduardo le preguntó si sabía de alguien, algún poeta de habla inglesa que pudiera darle un toque o eh, refinar de alguna manera las versiones o los poemas en inglés. Eh, Gregory me recomendó a mí y así conocí a Eduardo. Desde el primer momento fue un, un- una conversación realmente profunda y hermosa sobre poemas profundos y hermosos. Y cuando el libro ya estaba bien, cuando estaba listo para buscar salir al mundo, Eduardo me preguntó si yo conociera alguna editorial en Estados Unidos interesado en publicar un libro así. Yo publico mi propia poesía con Caso Raca, una pequeña editorial independiente en el norte del estado de Nuevo México, donde yo vivo. Y entonces presenté el libro a Zach Hively, que es el director de Caso Raca. Zach leyó los poemas y se conmovió, eh, quiso publicarlos y al mismo tiempo, cosa que yo no sabía, había tenido la idea de iniciar una serie de poesía en mi nombre bajo el sello de Caso Raca, pero una serie aparte. El libro de Eduardo salió entonces como el primer eh, libro de esa serie. Eh, Quiero decirles que esta portada que me parece espectacular fue diseñado por Zach. Eh, Creo que hace honor a los poemas, a la historia de vida de Eduardo y redondea ese libro no solamente como una experiencia profunda de lectura, sino como un objeto libro muy bello a la vez. Entonces, pues, no me queda otro si felicitar otra vez a Eduardo, a Zach, y a todos ustedes que están allí gozando el lanzamiento de ese libro en Buenos Aires. Muchísimas gracias.
Bueno, Margaret, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, obvio que me emocionan. Bueno, ahora le paso la palabra a Juan Carlos Bonovich. Ahora. Fue en La Habana, donde lo que observan. Ya. Vamos a escuchar. No, dice. Sí, sí. Decía que fue en La Habana donde yo conocía el barrio. Fue en La Habana en aquellos años de la dictadura militar en la Argentina, en aquellos años de los vuelos de la muerte en la Argentina. Por aquel entonces había pocos argentinos en Cuba y sí, estaba Daniel Scioli, que había armado, había fundado casi la sede de la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud. Daniel y Olga, tan amorosos, tan generosos, con esa aureola que nos llega hoy hasta aquí. Fue en La Habana donde conocí a Eddie, fue en La Habana donde se inició un vínculo, una relación que a todas luces parecería ser ya un análisis interminable. También fue en La Habana donde comenzó a tejerse una red que anudó a Eddie con Bocho Randall, que lo llevó después a Margaret Randall y culminó con El vuelo interminable, el libro que hoy nos convoca. Algo pasó en La Habana, algún tipo de alianza, algún pacto se gestó allí. Eduardo renació en La Habana y tal vez no es casual que El vuelo interminable abroche ediciones. En un poema se interroga: fallecí, resucité, un antes y después. El vuelo interminable es lo que sucede cuando Eduardo emprende su viaje a la semilla y mira su vida en clave poética. Iluminado por un estallido de poesía, nos invita a acompañarlo en su devenir, nos convoca como testigos de su memoria, nos hace partícipe de las vicisitudes que fueron atravesando sus ilusiones y sus desencantos, sus evitaciones y sus compromisos. Nos dice, y lo cito: mi cuerpo abriga pérdidas, lloraban implacables los pasos que doy. Entonces, para nosotras y nosotros que somos sus lectores, ¿por dónde empezar? Un comienzo puede ser el diseño de la tapa. El diseño de la tapa, en el diseño impacta la fotografía de Jonathan Leniak, que sugiere el profundo silencio de una pista, un silencio infinito, un silencio inmemorial, y después el título del libro.
El título del libro es un punto de partida y es desde ya una toma de posición. El vuelo interminable se instala de entrada como una provocación, tiene algo de desafío a la finitud. Desde la primera aproximación al poemario se hace evidente que el significante interminable no pretende desmentir la finalización del vuelo, sino que está ahí para enfrentar al vuelo interrumpido. Es el accidente que canta presente, ese accidente, ese algo que irrumpe e interrumpe el devenir, que traba el flujo de los acontecimientos. El accidente, lo imprevisible, que está muy lejos de superponerse con él. Allí es donde todo comenzó. Por momentos, en el vuelo interminable, la temporalidad se disloca y se ordena como un mazo de naipes. ¿Qué vino primero? ¿El vaticinio o el accidente? ¿La borra de café lo anticipó o el accidente le otorgó sentido a la maldición? Sentencia del tiempo, concluye Eduardo. Y hay algo más. La vida de Eduardo es una maravilla, este libro es una maravilla, pero quedaríamos presos de una banalidad imperdonable si cediéramos a la tentación de reducirlo al triunfo sobre el infortunio, a la apología de eso que ha dado en llamarse resiliencia. Si así lo hiciéramos, al confirmar la sentencia nietzschiana de que lo que no te mata te fortalece, estaríamos negando el sufrimiento y al mismo tiempo negando la mayor virtud del poemario, dar cuenta del dolor que lo produjo. Quedaríamos prisioneros de una banalidad imperdonable si cediéramos a la tentación de reducir vida y obra de Eddie a la apología de la resiliencia, y seríamos profundamente injustos con quienes ni siquiera pudieron escribir un poema, con aquellos que quedaron definitivamente rotos, desaparecidos, invisibilizados, heridos de la civilización. Fue en La Habana donde conocí a Eduardo y fue allí donde comenzó este análisis interminable que a veces fue atravesado por ese relámpago, por esa experiencia fugaz a la que solemos aludir como experiencia del inconsciente. Y cuando después de muchos años parecía que ya nada o casi nada podía sorprendernos, cuando nada o casi nada de lo humano parecía capaz de asombrarnos, hizo su entrada el poeta con las únicas palabras capaces de decir lo que las palabras de una interpretación psicoanalítica son incapaces de decir. Y llegó para hacernos saber que el deseo tiene 1000 empecinadas maneras de resistirse a desaparecer, que es capaz de mutar y transformarse y que a veces encarna en un libro para disputarle a la inconsolable certidumbre de la muerte la aún más obstinada certidumbre de la vida. En el vuelo interminable están las entrañas, la inteligencia, la memoria de Eddie. Está escrito con el cuerpo, con el alma y con la historia. Háganle un lugarcito en sus corazones y apresúrense a comprarlo que se agota pronto. Yo siempre digo que Juan Carlos nunca deja de sorprenderme. Yo lo había convocado para escribir un prólogo para este libro, versión castellana, y después terminó siendo una versión bilingüe publicada en Estados Unidos, donde su prólogo y también un prólogo de Susana Schwartz no quedaron incluidos, aunque algunas frasecitas de ambos prólogos están en la contratapa del libro o al principio como lo que se suele llamar elogios.
Entonces yo hace una semana le escribo a Juan Carlos y a Susana también. Che, pero ustedes lo que escribieron fue maravilloso, acá nadie lo conoce. Digan eso. Y Juan Carlos dice, pero vos ya lo sabés. Y yo dije, sí, pero ¿de cuándo? Dice, no, vos ya lo sabés. Le digo, bueno, está bien, me sorprenderá, me sorprendiste. Muchas gracias. Bueno, Silvia, te invito a que subas y leas lo que Susana Schwark había preparado para esta ocasión. Bueno, hola. Bueno, va a ser mi voz, pero es la letra de Susana. Se llama Turbulencias o un paso más allá. En un mundo plagado de epidemias y de guerras, dicho de otro modo, de crueldad atroz, escribir poesía es una manera de acercarse a lo humano, y el signo humano se vuelve mayor si los poemas escritos, los poemas a leer, hablan de un vuelo interminable. ¿Pero qué es un vuelo interminable sino la vida misma? ¿Y acaso cada vida es la misma? O le preguntaría a Eduardo Joly, el autor, ¿cuándo comenzó este vuelo? En un poema dice, el cielo cayó a tierra, la tierra se abrió trémula, una nueva travesía. Si el cielo cae, si la tierra se abre, es porque ha sucedido lo que se ha dado en llamar accidente. Busco accidente en el diccionario, evento inesperado que no se podía prever y que en general provoca consecuencias negativas. También suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. En el etcétera de la definición habría de suceder la nueva travesía de Eduardo, y ese acontecimiento cambiaría un mundo. Si bien narrar nos lleva al terreno de la ficción, es en la poesía donde se produce, entre comillas, otra cosa. Dicho de otro modo, si bien hay en la poesía algo de ficción, porque ésta entra en el campo de la escritura, la poesía es la que le da cabida a la existencia. Algo sucede en el cuerpo del escritor y en el cuerpo del poema, que hacen un paso más allá de lo que implica tanto la realidad como la ficción. O en todo caso, acrecienta la realidad, la aumenta, de tal modo que no alcanza el globo terráqueo para contenerla. Hay que crear otro espacio, y si bien las palabras son las que dicen, nombran, tocan, son las letras las que van completando un espacio ya usado desde el comienzo de la humanidad. Páginas nunca en blanco, páginas que guardan la historia, las idas y vueltas, las violencias, los desenfrenos y, por qué no, hechos, deshechos de bondad. Las letras tocan el cuerpo, se esconden entre sí, en cada palabra, en las voces. Las letras pueden atragantarnos, también agarrarnos de la mano y llevarnos a escribir, a nombrar, a encontrar ese otro espacio. Allí donde el cuerpo, transformado desde la infancia, el cuerpo que nos muestra en cada época diferente qué y cómo sucederá. Ahora, si cae en la turbulencia de un vuelo tan brutal, ¿cómo se nombra? Eduardo Joly se atreve a nombrar, como lo hace, a traducir poéticamente, no solo por ser bilingüe, sino por comprender que implica una continua traducción, un camino. La traducción es cada vez una creación y un cuerpo que tal vez huye de un yo para buscarlo, buscarse. Pasaje de una lengua a otra, de un cuerpo a otro, un continuo. En la poesía, el signo cuerpo se quiebra,
se quiebra lo servicial. La poesía es un cuestionamiento, una emanación. O bien, citando libremente a Deleuze, y acá cita, hombres y mujeres se fabrican sin cesar un paraguas que los resguarde, pero el poeta hace un corte en el paraguas, rasga el propio firmamento para enmarcar alguna visión que surge de esa rasgadura, letra, palabras, cuerpos. Termina la cita. A medida que iba escribiendo sobre la poesía en general, iba escribiendo sobre el cuerpo de los poemas de Eduardo Joly que tocan su cuerpo, o en este caso, más que en otros, la poesía entra en el cuerpo del lector y creo que en muchos momentos las letras, las palabras, las miradas de los lectores acarician el cuerpo de las frases del modo que en un poema el autor da su caricia sobre una piel estremecida porque, entre comillas, sabe de eso. Un saber que tal vez aprendamos como al agua de un poema. Agua helada, manando de una ducha rota sobre una quebrada columna. Esto es una cita de un poema de Eduardo. Y ese frescor niega la muerte prometida a un hombre hasta entonces hecho planta. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hay en cada uno de nosotros? ¿Y un solo hombre en este vuelo interminable? El poeta Eduardo Joly nos pone en juego, nos convoca. Este libro logra, a través de la forma más elevada que alcanza lo humano, así como la música, e inventada precisamente por hombres y mujeres, donarnos amorosamente, generosamente, su vuelo interminable, hacernos merecedores de compartir una tragedia para darnos el poeta con sus escritos, la mano que nos posibilite a cada uno de los lectores rehacernos, sin empujar, dejar que el cuerpo vaya a su manifestación. Gracias por leer también esto que nos regaló Susana. Por sugerencia de Susana, quiero compartirles algunos poemas antes de pasar a firmar los libros y de hacer un brindis, etcétera, etcétera. Dos son inéditos, pero tienen mucho que ver con este libro. El primero se llama Paradojas. La muerte acecha en cada aliento. Los recuerdos sacuden el corazón. ¿Habrá perdón para los olvidos? Interrogantes. ¿Qué lenguas te habitan? Las habito. ¿Qué emociones te embargan? Ninguna. Me libero. ¿Qué deseo impele a vivir? ¿Quién lo pregunta? Está muy bien. ¿Cuánto morirá? Quien lo sepa, será eterno. ¿Por qué preguntas? Digo angustiado. ¿Acaso sabes si estás vivo o muerto? Etéreo y concreto, floto y me asiento. Si no pregunto, tampoco puedo. Y por último, el vuelo interminable, porque ya fue citado por Susana,
el poema Renacer. El cielo cayó a tierra, la tierra se abrió de repente. Una nueva poesía. Pero la palabra de ustedes, decir algo, preguntar algo, por favor, que no se peleen, ¿eh? No quiero ser de maestro y decir, hablamos, preguntamos. ¿Hay alguien acá que pueda usar micrófono? Porque si no... Ahí está. Sí, sí, sí. Cuando se tiene Decile, hay un perfecto. Mari, decí que ahí lo alcanzas. Repetir lo que dijiste, si quieres decir algo más. Decía que hay que recuperar las palabras después de escuchar todas estas palabras. Y eso lleva unos minutos. No es mío, es de Rabindranath Tagore. Si en la noche lloras por no ver el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. La vida continúa. Nadie tendrá nada más que decir, nada que preguntar, está bien, nadie está obligado. Digo que el silencio dice mucho. Bueno, en ese caso pasemos a usted. Simplemente, si tuviera que resumir lo que tu vida ha impactado en la mía, diría que no solamente has marcado rumbos, sino también dejado huellas. Gracias por compartir, gracias por abrir tu alma y tu corazón. Yo puedo compartir algo que se me ocurre. Recuerdo en una sesión con Juan Carlos, que fue uno de los que primero fue conociendo los poemas que yo escribía, y un buen día me dice, Jenny, pero esto nunca me lo había contado. Eso debe pasar a muchos de ustedes cuando escuchan uno, cuando leen el libro. Y yo recuerdo haberle respondido algo en el orden de que no encontraba las palabras y finalmente aparecieron. Y la verdad es que ni puedo explicar cómo es que aparecieron. Aparecieron. Y cuando se abrió esa canilla, empezó a fluir y por eso, despertándome a las 3, 4, 5 de la mañana, una idea, un recuerdo, algo, iniciar un poema. Y este libro es el resultado de ese poema. Hay otro que viene, hay un segundo casi terminado, que es autobiográfico también, pero de
y otro ya lo conocerán cuando esté terminado. Solo quiero compartir el clima que se generaba en casa cuando él empezaba a escribir algunos poemas, que se despertaba, es cierto, a las 3 de la mañana y escribía, y después a las 7 de la mañana yo escuchaba algo pasó, iba corriendo y decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, estoy leyendo lo que escribí. Yo lo que quería comentar, que el accidente existió, que dio origen al libro, pero el libro es de alguien que tuvo un accidente y que vivió, tuvo el accidente y siguió viviendo. Es muy interminable, pero tu vida continúa y pienso que va a seguir continuando. Bueno, muchas gracias a todos. Pasemos a un brindis que creo que hay preparado. Tienen ustedes, sin cada uno de ustedes, acá, por Zoom y otros, este vuelo no existiría. Son parte de mi vuelo. Gracias.